dulce y qué contento es vivir los hermanos con amor. Qué alegría, qué gozo, qué deleite, unidos andar en comunión. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el segundo domingo del tiempo ordinario del año 2024. Jóvenes de la Parroquia del Cobre presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Baja y desciende sobre el monte de Sion, allí donde impera la armonía, el buen Yahvé derrama bendición. Qué feliz, qué dulce y qué contento es vivir los hermanos con amor. Qué alegría, qué gozo, qué deleite, unidos andar en comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, estamos celebrando la misa de este segundo domingo del año litúrgico. Estamos comenzando ese tiempo, que es el tiempo de la Iglesia, en el cual Jesús va llamando, formando a los discípulos y dándose a conocer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso las lecturas van a tener el sentido, es decir, el peso de la llamada. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Esa va a ser. Por lo tanto, hermanos, vamos a pedir para que también en Cuba y donde quiera que estemos los cubanos, también nosotros sepamos sentir la llamada de Dios. Y no solamente sentirla, sino también buscarla. Y si algún día nos damos cuenta que Él está llamando, pues entonces caminar hacia su encuentro. Vamos a pedir también por todo nuestro pueblo, que sabemos que estamos viviendo y pasando una etapa muy difícil, de muchas necesidades, de muchas incertidumbres y de ver un futuro con pocas esperanzas. Vamos a pedirle al Señor que aquellos que tienen el destino de los pueblos, de nuestros pueblos, de nuestra patria, también le pidan la sabiduría divina para poder guiar a este pueblo. Por eso vamos a comenzar pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados, por las veces que tal vez Dios nos ha llamado y no le hemos escuchado, o que nos ha llamado y hemos puesto la llamada ahí un poco aparte. Así que con humildad pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas.
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios, sentémonos, hagamos un minuto de silencio, de paz, buscando la paz interior para poder escuchar la palabra del Señor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembro de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera del cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestros cuerpos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todavía tenemos el recuerdo de la Navidad que hemos pasado, que hemos celebrado. Todavía también en nuestra diócesis, que seguro que en toda Cuba, también nosotros aquí hemos experimentado el gozo de que en todas las comunidades, podemos decirlo así, se ha celebrado la fiesta de la Navidad y la fiesta de la Epifanía del Señor, del tan conocido Día de Reyes. La verdad que ha sido un regalo de Dios, porque al celebrarla y en la manera de celebrarla, en el espíritu que se ve en las personas, las motivaciones, la verdad que ha sido un acicate muy bueno para empezar este año. Este año de, como se llama en la liturgia, del tiempo ordinario. Es decir, el tiempo en el cual nos celebramos algunos de esos momentos especiales, esos hitos en la historia de la salvación, como el nacimiento del Señor, como es su pasión y su muerte y su resurrección, como es la venida del Espíritu Santo, sino que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de lo normal en la iglesia. Nosotros tenemos que vivir la vida, viviendo la vida ordinaria de todos los días. Y en esa vida ordinaria de todos los días, nosotros tenemos que vivir lo que celebramos el domingo pasado,
que al celebrar el bautismo del Señor, también nosotros nos recordamos de nuestro bautismo. Y todos nosotros sabemos que todos hemos sido llamados a ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo. Y esa llamada a la santidad, esa se realiza en la vida ordinaria, en la vida de cada día. Hay santos que han realizado Dios ha permitido que han realizado obras extraordinarias, pero la santidad de esa multitud que dice el Apocalipsis, esa multitud ingente de personas que no se podían contar, esas personas alcanzaron la santidad en su vida ordinaria, en la vida de cada día. Y eso es lo que tenemos que pretender nosotros. Entonces, hermanos, vamos a comenzar este tiempo ordinario de nuestra vida como cristianos. Vamos a comenzarlo recordando el bautismo, la llamada del Señor a ser santo, a vivir como cristianos y a ser otro Cristo en medio del mundo. No en balde, porque la Iglesia en eso, esa pedagogía que tiene, los que van a misa diariamente, y en la misa, por ejemplo, de este domingo, nosotros hemos visto que lo que se lee es la lectura de Jesús llamando a sus discípulos, el Evangelio. Y entonces él los vio pescando en el lago de Tiberíades, los llamó a estos dos discípulos que estaban con Juan. Juan los señaló y le dijo, ese es el Cordero de Dios. Y los discípulos dijeron, vamos a seguir a ese que dice Juan, ya que él había dicho que no era digno ni desatarle la correa de las sandalias. Entonces, ese inicio, como estamos nosotros. Ya todos conocimos que Dios mismo vino a nosotros, hecho un niño para salvarnos a nosotros. Esa es la buena noticia que los ángeles dieron al Señor, diciéndole, no teman, alégrense. Ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo lo vivimos? Y ahí viene. Entonces Jesús fue llamando a sus discípulos, a uno por aquí, otro por allá, y se unió a ese grupito de 12. ¿Solamente eran 12 discípulos? No, eran muchos más discípulos. Pero estos son los que el Señor escogió precisamente para que continuaran su obra, para que fueran las columnas de la Iglesia que tiene como misión hacer presente a Cristo en el mundo. Sabiendo que Cristo se hará presente en el mundo también en la medida en que nosotros lo sepamos hacer presente. Por eso es que el Señor precisamente instituye la Iglesia y llama a los discípulos. Bien, la primera lectura. La de ese muchacho Samuel, joven, dice que todavía no conocía bien las cosas de Dios, era muy joven. Y entonces él siente que alguien le llama. Es una manera de decir que Dios nos llama de alguna forma. A uno de una manera y otro de otra. Samuel parece que fue así. Y entonces por 3 veces el Señor los llama. Él vivía en el templo. La familia lo había dejado en el templo para el servicio del templo, para consagrarlo al Señor. Pero él no sabía, ¿qué hago? Y Elí se da cuenta de que Samuel, que era un muchacho joven, que quería también hacer la voluntad de Dios, que era Dios el que le estaba llamando. Y entonces le da esa instrucción. Cuando te llame, tú le dices, manda Señor que tu siervo escucha. Y entonces ahí se termina el texto, como diciendo, Samuel le dio la respuesta a Dios. Y ya después, si seguimos leyendo el texto de Samuel, veremos toda la maravilla que Dios hace a través de Samuel. Fíjense bien que en la medida en que nosotros sigamos la llamada de Dios, cumplamos su voluntad, así nosotros también podremos hacer maravillas. Dios, mejor dicho, podrá hacer maravillas a través de nosotros. Pero todos nosotros estamos llamados a eso, a hacer maravillas en nombre de Dios, con el poder de Dios, o dejar que Dios actúe a través de nosotros. Viene el Salmo. Y entonces escuchamos el Salmo tan precioso, el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y entonces
en ese salmo en el que la persona, el fiel, clama a Dios: Señor, yo quiero encontrarme contigo. Y viene la otra respuesta. Dios primero es el que tiene la iniciativa, pero nosotros también debe de surgir de nosotros ese espíritu de buscarlo a Él. Y yo creo que eso lo tenemos todos los hombres y mujeres, ¿eh? Lo que pasa es que lo dejamos a un lado y no nos damos cuenta de que tenemos que buscar el sentido de la vida y sobre todo el sentido de mi vida. ¿Para qué yo he venido al mundo? Y como somos creyentes, cada uno de nosotros tiene también que pensar en qué Dios me ha pedido a mí en mi vida. Porque en la medida en que yo cumplo lo que Él me llama, como dije ahorita, nosotros vamos a hacer la obra de Dios en el mundo. El Salmo es precioso. Yo les digo a todos ustedes que cuando tengan tiempo en su casa, cojan el Salmo 39 y lo lean, pero no para escuchar un poema bello o una oración bella, para contemplarla así, sino también para decir: ¿y a mí qué me dice? Tenemos la segunda lectura, y la segunda lectura nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que por lo tanto el Espíritu Santo habita en nosotros, quiere habitar en nosotros. Y nosotros tenemos entonces que prepararle esa morada al Espíritu Santo. ¿Cómo le preparamos la morada? Haciendo la voluntad de Dios. Fíjense bien que todo es la llamada a la voluntad de Dios, la llamada a la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Esa es nuestra vida de cristiano. Esa es nuestra vida de cristiano. Y viene la cuarta lectura, el Evangelio. Jesús casi había acabado de recibir el bautismo de Juan, ese bautismo de conversión de Juan, y Jesús ya se da cuenta, empieza su obra, anunciar la buena noticia, y entonces empieza a encontrarse con algunos. No en balde el Evangelio sitúa a estos que son después los que serán los apóstoles, porque parece que el Señor tuvo una predilección especial en llamar a este, al otro, al otro, al otro, que eran hombres de aquella época, casados unos, solteros otros, trabajadores, lo que sea, pero el Señor lo llama y dice: yo quiero que tú hagas mi obra. Yo quiero que tú hagas mi obra. El Señor lo llamó para hacer su obra. Pero el Señor nos llama a todos, donde quiera que estemos, para que en nuestro hogar, en el trabajo, allí, donde en el estudio, en la comunidad, hagamos la obra de Dios. Pero para hacer esa obra de Dios tenemos que buscar al hacer su voluntad y dejarnos llevar por Dios. Y el Señor tiene que descubrir la llamada de Dios. Él termina diciendo ese mandato, es mejor dicho, esa casi consagración a Pedro. Simón, de ahora te vas a llamar Cefas, que significa piedra. Más adelante después dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Es decir, sobre ti, pecador que eres, que me negaste esto, lo otro, yo voy a edificar la iglesia. Hermanos, cojamos a Pedro como ejemplo y a estos discípulos, a Samuel, a Elí. Vamos a cogerlo como ejemplo. Y vamos a descubrir, es un ejercicio que lo podemos hacer esta semana y en estos días que vienen. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo es que el Señor me ha llamado? De tal manera que yo lo estoy siguiendo, por eso estoy aquí participando en la Santa Misa virtual, vamos a decir así. Es decir, vamos a hacer esa reflexión. Fueron mis padres, fue la palabra de Dios, fue al encuentro con la comunidad, fue por un libro que me prestaron, fue por alguien que me iluminó la mente cuando leí un libro. Señores, esas son las llamadas de Dios. Pero para poder escuchar a Dios, lo primero es la libertad de decir: Señor, aquí estoy. A lo mejor todavía no soy capaz ni de decir: Señor, aquí estoy, sino de decir: aquí estoy porque quiero encontrar sentido a mi vida. Qué triste es un hombre o una mujer que no quieran encontrarle sentido a la vida. Qué triste. Porque entonces es vivir por vivir. Qué triste la vida que sea así solamente, vivir por vivir. Entonces lo primero es esa disposición interior. Quiero encontrar sentido en mi vida. Después dejarme interpelar
por la palabra de Dios. Y cuando sepamos que Dios está empezando a moverse alrededor nuestro, que nos está indicando, abrir el corazón, hermano, no tengamos miedo. Tengamos miedo a dejar pasar ese momento, pero no a escuchar el momento en que Dios me llama. Eso es lo que el Señor nos pide. Vamos a hacer eso ante la palabra de Dios que hemos escuchado, ante Cristo que está aquí, que se hace presente, ante la comunidad que está reunida, ante la familia que estamos escuchando aquí. Vamos a preguntarnos, Señor, ¿cómo me llamaste? ¿Cómo te seguí? ¿Cuáles fueron mis vacilaciones? ¿Cuáles fueron mis decisiones? ¿Qué camino emprendí? ¿Cómo la vida me ha ayudado a fomentar y aumentar ese encuentro contigo? Y cómo la vida hay veces que me ha entorpecido a que yo me encuentre contigo. Bueno, eso tenemos que hacerlo. Qué bueno es sentir cuando uno se acuesta por la noche o cuando se levanta por la mañana o en los momentos difíciles, uno decir, Señor, tú me has llamado y aquí estoy, por algo será, tú lo sabes todo, yo quiero seguirte. No dejemos pasar el tiempo, ni que los agobios de la vida, los intereses de la vida y también los oropeles de la vida me entorpezcan el encuentro con Dios, porque Él es el sentido de mi vida y de toda vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir así. Nos ayude. Vamos a empezar este año así, buscando a Dios. Mejor dicho, rebuscando al Señor, cada día haciendo más esfuerzo para permanecer siempre unido a Él. Que el Señor nos acompañe en esto y que el Espíritu Santo, que quiera habitar en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sepamos nosotros también seguir sus insinuaciones y los llamados que nos hace. Amén. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Quiero en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, continuemos la misa con el ofertorio. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a preparar los dones. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Reina y Señora de la Caridad, San José, los apóstoles, Santiago y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos de corazón, deseémonos la paz los unos a los otros. Que la paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que llamó a sus discípulos y que nos llama hoy. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, El Padre que te ha enviado tiene vida y tú vives por Él. Así quien se alimenta de tu cuerpo vivirá por ti. Tú eres el único que ha visto al Padre, tú eres el que viene de Él. Aquel que beba de su agua no tendrá más sed. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Tú eres, Señor, el alimento, el pan que nos hará vivir. Tú eres, Señor, el pan de vida, la vida vivirá por ti. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familias, comunidades, amigos, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, pongamos nuestras oraciones también en la mano de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad,
ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre Santa Madre de Dios. de Dios, No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, pues que tengan una buena semana. Me agrada mucho que haber conservado la misa con el padre Ballestero, padre español que está de misión allá en Puerto Rico, y con 5 jóvenes puertorriqueños que están aquí con nosotros. También está el párroco del Cobre y un grupo de jóvenes del Cobre que le están atendiendo y miembros de la comunidad del Cobre. Así todos somos la misma iglesia, que nos comunicamos unos a otros, y sobre todo, hermanos, que nos comuniquemos siempre la fe, el amor, la confianza y la esperanza. Por eso están ellos aquí, y por eso nosotros también debemos de llevarle esos tesoros al resto de nuestro pueblo, a nuestra familia, con cualquiera que nos encontremos. Como dije al principio, que tengan una semana, mucho ánimo. El Señor sabrá y Él nos ayudará. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.